No cabe duda que estamos viviendo un tiempo espectacular, un tiempo lleno de milagros, de cosas inesperadas, como la victoria reciente hace unos días del candidato republicano en Estados Unidos, Donald Trump. Y esto es asombroso, ¿verdad? Porque cuando dice Dios, levantémonos y edifiquemos, el diablo dice, levantémonos y opongámonos. Entonces es una realidad, ¿verdad? Que la más grande batalla, escuchen esto, la más grande batalla política de elecciones realizada en la historia de todos los Estados Unidos se acaba de llevar a cabo. Vuelvo a repetir, la más grande batalla de elecciones políticas en los Estados Unidos se acaba de llevar a cabo hace algunos días entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Voy a ir explicando todo esto para poder entender la situación, porque hay una desinformación impresionante, sobre todo en el mundo cristiano. Estados Unidos, ¿verdad? De una forma masiva, espectacular, repito, y milagrosa y asombrosa, ganó Donald Trump contra todas las expectativas, contra todas las probabilidades que había, porque el Partido Demócrata tenía multimillonarios como George Soros, Mark Zuckerberg de Facebook, Bill Gates, tenían el Foro Económico Mundial, tenían la agenda globalista. Escuchen todo esto. Tenían a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tenían a las Naciones Unidas. Todas estas personas, todos estos multitrillonarios estaban en contra de que Donald Trump tomara el poder. Al grado que pues ya sabemos, ¿verdad?, que hubo 2 intentos de asesinato en su contra. Y de una forma masiva, ¿verdad? Gana a pesar de todos estos múltiples ataques. Si nosotros examinamos rápidamente que desde que él abandonó el poder y cuando entró Joe Biden, bueno, primero fue Obama, Trump y luego volvió Biden a tomar el poder, él ha sido el blanco de increíbles demandas, múltiples acusaciones judiciales que le hicieron que ninguna lo pudo meter a la cárcel. Invadieron su casa particular en Florida, en Mar-a-Lago, 50 agentes del FBI. Jamás en la historia, nunca a un expresidente habían enviado agentes federales, dizque para buscar documentos, dizque que se había robado de la Casa Blanca. Bueno, entraron los agentes del FBI, escuchen esto, con la consigna de que si había resistencia tanto de la servidumbre de Donald Trump como de la misma esposa Melania, tiraran a matar. O sea, entraron con órdenes de matar al que se resistiera. Para que tengan alguna idea del odio, porque esto ya es odio, odio como decimos en México, odio jarocho en contra de un expresidente. 2 intentos de asesinato, uno por una fracción de segundo. Si él no hace así la cara, le atraviesa la bala el cráneo de lado a lado. La manera de los medios de comunicación como lo atacaron. Por 4 años, todos los artistas de Hollywood, encabezados por Oprah, una morenita, Beyoncé, Lady Gaga, otras personalidades como George Cloyd y otras personalidades, el Foro Económico Mundial, en contra de él. Le llamaron fascista, le llamaron nazi, dictador, mesías falso, tergiversaron todas las palabras que él decía, atemorizaron a los negros y les llamaron racistas si no votaban por Kamala Harris. Lo acusaron de machista, de misógeno, de borracho, parrandero, jugador, por estar en contra del aborto. Invirtieron billones de dólares en la campaña y hace 2 días nos acabamos de enterar que Kamala Harris se encuentra en una deuda impresionante porque pagó millones de dólares a artistas de Hollywood para que hicieran foros en contra del presidente Trump, y como todos perdieron lo que han invertido, ¿verdad?, se encuentran con deudas multimillonarias. Ahora, muy bien, ¿por qué perdieron sus enemigos? Rápidamente,
Increíble que ante todos estos ataques hayan fracasado y hayan perdido terriblemente, porque fue una pérdida que nadie se podía imaginar después de todos los ataques desde hace 4 años que había en contra de su persona. En primer lugar, perdieron porque la cultura norteamericana se había convertido en una maquinaria para mutilar niños en sus órganos sexuales. Se había vuelto una maquinaria el gobierno de los demócratas para mutilar niños en sus órganos sexuales. El gobierno anterior, ¿verdad?, de Biden, implantó la ideología de género, legalizaron los deportes para que jugadores masculinos jugaran con mujeres, para que los baños los pudieran utilizar muchachos transgénero en baños de señoritas en la junior high school y en las universidades. Impusieron las vacunas obligatorias, so pena de perder el trabajo y de no viajar. Número 2, también fracasaron porque se demostró que los verdaderos fascistas y los verdaderos nazis son los de la izquierda y no los de la derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda tomó escuelas, tomó universidades, la industria del entretenimiento, repito, Hollywood, prensa, televisión, redes sociales, Google, Twitter, Facebook, gobierno, compañías farmacéuticas, todo estaba en manos y bajo el control del Partido Demócrata. Y fue la izquierda y no la derecha la que bloqueó Google, la que bloqueó Wikipedia, la que bloqueó los medios de comunicación, lo que solo había sucedido en gobiernos comunistas, porque fue la izquierda la que detuvo y promovió también la agenda antibíblica, fue la izquierda la que promovió la agenda antidios, antifamilia, antimatrimonio, antivalores morales y espirituales. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera ganado Kamala Harris? Bueno, pues los que votaron por Kamala Harris, escúchame muy bien, fueron cómplices de asesinato, porque como dicen en México, tanto mata el que mata la vaca como el que estira la pata. O sea, hubieran sido cómplices de la mutilación de los niños, hubieran sido cómplices de toda esta agenda diabólica, satánica, que nunca en la historia de Estados Unidos había existido tanta descomposición moral, tanta descomposición de valores, tantos ataques contra las iglesias cristianas como en esta pasada administración. Hermanos en Jesucristo, vuelvo a repetir, cuando Dios levanta a un hombre como Trump, no es un Mesías Trump, esto es muy importante. Moisés no fue un Mesías, el rey David no fue un Mesías, Margaret Thatcher en Inglaterra no fue una Mesías, ni Winston Churchill, ni el general Douglas MacArthur. Dios tiene hombres para ciertos tiempos para detener muchas veces al nazismo, al fascismo, al comunismo, etcétera, etcétera. La agenda, repito, del Partido Demócrata de Estados Unidos, que venía como una avalancha, como un dique desbordando, aplastando todo a su alrededor, acabando con todos los valores de la Biblia y judeocristianos, y Dios levanta hombres. Entonces a Dios le dio la gana, porque Él es soberano, de levantar a un hombre llamado Donald Trump. Y recuerdo muy bien, estuve en Miami hace una semana, o hace más o menos una semana y media, donde muchos pastores, inclusive en Miami, latinos, decían, es que nosotros tenemos que votar por el Partido Demócrata porque la narrativa que se está manejando en los medios de comunicación es que Trump va a sacar a todos los ilegales de Estados Unidos. Mentira, mentira, mentira de los medios de comunicación, principalmente la famosa cadena CNN, que es la que usa el partido de izquierda, socialista, completamente fascista y nazista de Estados Unidos para poder manejar el globalismo y tratar de subordinar a las naciones bajo un régimen de agencias no gubernamentales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Trump de los ilegales? Por el amor de Dios,
¿Saben ustedes que más de 50,000 ilegales entraron a Estados Unidos en menos de 2 años? Había colas para entrar, pero tú ibas a una embajada americana a buscar una visa y te tardaban 6 meses en darte la visa, pero les abrieron la puerta a todos estos ilegales porque en este montón de ilegales, escucha muy bien, iban grupos terroristas como Hamas, de Hezbollah de Irán, había de cárteles de las drogas de Sudamérica, etcétera, etcétera, porque a Estados Unidos le convenía que al pasar estos miles de ilegales, ¿saben lo que hicieron? Les comenzaron a dar licencias de manejar para que votaran. Para que votaran, o sea, el Partido Demócrata estaba desesperado. O ya, ¿verdad? Dicen, el miedo no anda en burro. O sea, de alguna forma creían que podían perder y trataron de jugar sucio en esta campaña. Pues bien, los estados como Wisconsin, que apoyaban completamente a Kamala Harris, los estados como Pensilvania, que eran los dos estados principales donde se podía deducir que si perdía Trump Pensilvania o perdía Wisconsin, iba claramente a perder las elecciones, aún los votos electorales del colegio electoral, porque en Estados Unidos hay voto individual y voto del colegio electoral. Pues Wisconsin lo perdió Kamala Harris y Pensilvania lo ganó Donald Trump. Increíble. Esto no había sucedido jamás. Fue una votación donde se manifestó el pueblo americano diciendo estamos hartos ya, estamos cansados ya de tanta desgracia, de que nuestros niños ya que nos los quieren arrebatar, el gobierno los quiere educar. Dios intervino de una manera milagrosa. Muy bien. Ahora la pregunta que nos atañe es el tema de lo que vamos a compartir a continuación. Ahora que está el presidente Donald Trump en Estados Unidos, ¿podemos esperar cambios drásticos? ¿Podemos esperar que Estados Unidos tome un curso completamente opuesto a la anterior administración? ¿De qué manera Estados Unidos va a prevalecer en su influencia en Europa? Porque pues desde 1945 Europa confiaba en Estados Unidos, los países del norte de África confiaban en Estados Unidos, en fin, ¿verdad? Estados Unidos era el país del sueño americano. Todo mundo quería venirse a vivir a Estados Unidos de Norteamérica. Nadie quería irse a vivir a Cuba, nadie quería irse a vivir a Venezuela, nadie quería irse a vivir a Rusia, nadie quería ir a Ucrania, porque Estados Unidos fue el país donde se centró la mayor parte de todos los lenguajes, de todas las etnias. Aquí hay chinos, africanos, haitianos, italianos. Tú puedes mencionar la nacionalidad que puedas imaginarte. Aquí están en Estados Unidos porque se conoció como el país de las libertades individuales, de las garantías individuales y donde la Constitución hasta este momento se ha respetado. Y el pueblo americano es celosísimo de que se viole la Constitución. En cuanto a cualquier movimiento o las enmiendas, como la primera, segunda enmienda que garantiza la libertad de expresión, comienza el público a notarlo como fue en la pandemia, que se censuró Google y se censuró todos los medios de comunicación, el pueblo americano comenzó a sufrir y a darse cuenta que estaban bajo una dictadura que nunca había sucedido en Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver en primer lugar, santos de Dios, las naciones que se mencionan en la Biblia. Vamos a ver desde el principio qué naciones claramente se mencionan en la Biblia, qué naciones no se mencionan en la Biblia. Si quieren tomar nota, la primera nación que se menciona en la Biblia es Babilonia. Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión por la famosa Torre de Babel. Y en el libro del Génesis, capítulo 10, encontramos por primera vez que un hombre llamado Nimrod, Génesis 10, versículo 8, 9 y 10 de Génesis 10, fue el que fundó la ciudad de Babilonia, una de las primeras ciudades que se mencionan en la Biblia. Y dice, Cus engendró a Nimrod. Cus es
descendiente de los 3 hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. De estos 3 hijos de Noé, toda la raza humana descendemos. De Jafet desciende toda la raza o el grupo anglosajón europeo. O sea, todos los güeros de ojos claros, los anglosajones descienden o son jafetitas, descienden de Jafet. De Sem descienden todos los árabes y todos los judíos y todo el mundo asiático de Asia Central hacia adelante, semitas. Y de Cam, todo el continente africano. Entonces, cuando vamos adelante, vamos a buscar nombres de naciones que no aparecen en la Biblia con el nombre que tienen ahorita. Lo podemos encontrar en el capítulo 10 del Génesis, donde se describen todas las 70 naciones que fueron formadas antes de que el mundo existiera, tal como tú y yo lo conocemos actualmente. Entonces dice el versículo 10 de Génesis 10:10, y fue el comienzo de su reino Babel, que significa confusión. Muy bien. Babilonia aparece con 2 nombres geográficos en la Biblia. Después de Israel, es la ciudad más mencionada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Babilonia. Babilonia, la zona geográfica de Babilonia en la Biblia aparece con la tierra de los caldeos. Apúntalo. O la tierra de Sinar, con ese de Samuel, que equivale a la región geográfica actualmente donde se encuentra la nación de Irak, Siria y el Líbano. Repito, Irak, Siria y el Líbano son las 3 naciones actualmente que se encuentran en la región geográfica bíblica y que también se conoce como la Mesopotamia. Aleph. Se fue la imagen. No sé, Sí, ¿me escuchan? sí, listo, ya regresó. Ok. La Mesopotamia, la palabra Mesopotamia significa entre 2 ríos, porque está entre el Tigris y el río Éufrates. Entonces, Babilonia aparece con el nombre de tierra de Sinar, de tierra de los caldeos, que son sinónimos de la palabra Babilonia, que corresponde a Irak. Vayamos con otra nación, a Ezequiel capítulo 38. Todas estas naciones que les estoy mencionando son naciones que aparecen en la Biblia al principio y al final en la Tercera Guerra Mundial, porque vamos a ver que son las naciones donde Dios ha centrado su atención y donde se va a centrar la atención al final de los tiempos, comenzando el siglo XXI, donde nos encontramos nosotros. Veamos en Ezequiel 38, versículo 5, donde se escribe una alianza de naciones, una confederación, se le llama, del Mediterráneo, de naciones islámicas, y donde se mencionan 6 o 7 naciones que se van a unir al final de los tiempos en la Tercera Guerra Mundial. Y el versículo 5, la primera nación que encabeza esto es Persia. Muy bien, Persia. En 1935, Persia le cambió el nombre a Irán. En 1935, en 1979, a la República Islámica de Irán. Y actualmente, Irán, aunque es persa y son persas, sin embargo, absorbieron la religión islámica. Entonces, Irán, de alguna manera, va a sobrevivir. Si Israel ataca a Irán, Israel va a sobrevivir, porque Irán aparece en las naciones que van a formar el gobierno del anticristo. Todas estas naciones que le estoy mencionando van a formar parte del gobierno final del anticristo. A ver, ya tenemos entonces a Irak, tenemos a Siria, tenemos a Líbano y tenemos ya a Irán. Ya tenemos 4 naciones que van a estar formando la Confederación Final de Naciones del Mediterráneo, o el último gobierno mundial que dirigirá el anticristo.
Luego tenemos también, aparte, a Siria. Asiria es un nombre muy fácil porque ahora es Siria y forma parte, vuelvo a repetir, de esta triunvirato, de esta trinidad de naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo. Entonces, Irak, Siria, el Líbano, Irán. Y tenemos en cuarto lugar, aquí en Ezequiel 38, a una nación, en quinto lugar, perdón, que aparece con el nombre de Togarma en el versículo 6 y corresponde a la zona geográfica actual de Magog, de la tierra de Magog, que venían de los escitas y que poblaron toda la región junto al mar rojo, junto al mar Negro, que está arriba de Turquía, y todas las naciones del sur de Mongolia o de Rusia, que son Uzbekistán, Kirguistán, Suzkistán, Abakistán, todas estas naciones musulmanas al sur de Rusia son las que se desprendieron de la Unión Soviética en 1991, cuando el comunismo cayó. Cuando el comunismo cae, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estas naciones se separaron. Estamos hablando del 30% del territorio de la antigua Unión Soviética comunista del siglo XX, se separaron de lo que es actualmente Rusia. Y el sueño de Putin actualmente es ese. Ucrania forma parte también de eso. Ahorita el sueño de Putin es recobrar a todas estas naciones todo aquello que perdió la Unión Soviética y volver otra vez a levantar el imperio ruso, ¿verdad? El imperio soviético con estas naciones. Entonces, esta palabra de Togarma corresponde a la nación actual de Turquía. A ver, ya tenemos Irak, Siria, el Líbano, Irán y Turquía. Ya tenemos 5 naciones musulmanas que van a formar parte del gobierno final del anticristo. En Turquía hay algo muy, pero muy, muy interesante. En primer lugar, Turquía pertenece a la OTAN actualmente. Vean qué maravillosa es la Biblia. La OTAN es el ejército que se forma desde el siglo pasado para poder defender a Europa. Es el ejército de Europa, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, de las Naciones del Atlántico del Norte, para defender del comunismo o que el comunismo no se expandiera más en Europa. Es el ejército de Europa, la OTAN. En inglés le dicen NATO en inglés. Muy bien. Las naciones que forman parte de la OTAN en Europa actualmente, Ucrania no forma parte de la OTAN. Por eso no ha podido la OTAN defender, bueno, lo vamos a ver más tarde eso, para no involucrarnos en más. Pero la OTAN defiende a las naciones y el artículo 5 de la Constitución de la OTAN dice lo siguiente. El artículo 5 dice así: cualquier nación en Europa que pertenezca a la OTAN, si es atacada, todas las naciones nos vamos a unir para defenderla. Entonces, si atacan a Rumania o si atacan a España o si atacan a Alemania, están atacando a Europa entera. Y la OTAN, el ejército de Europa, intervendría. Como Ucrania no pertenece a la OTAN y como el sueño del presidente Biden era poner misiles nucleares en Ucrania apuntando a Moscú, si hubiera logrado esto el presidente Biden, en 15 minutos un misil disparado de Ucrania a Moscú borraría completamente del mapa a Moscú. Cuando el presidente Putin percibió que la OTAN violó el Pacto de Varsovia, que se firmó en el siglo XX, donde se especificaba claramente lo siguiente: las naciones de la OTAN ya no van a extenderse más, sobre todo hacia el norte. Pero la OTAN comenzó a extenderse hacia el norte, ya querían entrar Lituania, Estonia, etcétera, etcétera, Dinamarca, Noruega, que ya casi están otra vez para volverse a la OTAN, que todavía no están en la OTAN. Y entonces Putin manda 150,000 soldados,
rodea Ucrania y le dice a Biden, aquí, chiquito, tú no entras, porque si tú tratas de venir aquí a poner tus misiles apuntándome a mí, vamos a entrar en una guerra. Y esto es algo que también se ha desinformado y han acusado a Putin que es un diablo, independientemente de todo lo malo que él pueda hacer, ¿verdad? El que inició esta guerra fue el presidente Biden, porque él quería conquistar Rusia antes de que su término acabara y poder, como el sueño de todos, conquistar el mundo. Muy bien. Si la Biblia profetizó hace 2600 años en Ezequiel 38 que Turquía iba a formar parte de la última invasión en contra de Israel, era lógico que Turquía se tuviera que salir ¿de dónde? Pues de la OTAN. ¿Y qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta semana, hermanos cristianos? Acaba Erdogan antier de mandar un comunicado. Ya no quiero saber nada con Israel. Ya rompemos lazos con Israel, etcétera, etcétera. Y la OTAN, el director le acaba de mandar a Erdogan a decirle, ¿sabes qué? Bájale 3 rayitas porque te vas a salir de la OTAN. Pues bíblicamente lo anunciamos desde hace 2 años que yo estoy predicando de esto. Lo dijimos una y otra vez, Turquía se tiene que salir de la OTAN, porque me decían, oiga, pero hermano, ¿cómo está? Que Ezequiel 38 para esta Togarma, que corresponde a la zona geográfica de Turquía, se había salido OTAN, si pertenece a la OTAN, algo tenía que pasar. Y comenzó cuando Putin invadió Ucrania, cuando Ucrania no le mandó más grano a Turquía, porque Turquía depende del gas y del grano de Ucrania y de Turquía, y comenzó Erdogan a juntarse y se retrató con Putin, se retrató con Xi Jinping, el de China, se retrató con Kim Jong, el de Corea del Norte, se retrató con el Ayatollah Khomeini de Irán, y ahí estaban los 4, los 5 líderes cuando él pertenecía a la OTAN. O sea, en esta foto que fue hace como un año, Erdogan ya le estaba avisando a la OTAN, ahí nos vemos. Ahora, ¿por qué hace esto Turquía? Porque la OTAN tiene 2 ejércitos que ya no pueden contar con ellos. Uno era Inglaterra, y en el Brexit, ¿se acuerdan ustedes? Inglaterra se sale de la Unión Europea. Y si ahora Turquía se sale de la OTAN o de la Unión Europea, entonces Europa se queda completamente desamparada, porque el ejército de Turquía es el segundo más fuerte de toda Europa. Vean ustedes cómo las piezas del rompecabezas comienzan a formarse en la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra de Dios. Ahora tenemos a otra nación que es Grecia. En Daniel capítulo 8, estas naciones no han cambiado el nombre. En Daniel 8, hace 2600 años, aparece Grecia como el imperio griego y con el cuerpo de un leopardo. Y cuando en el capítulo 8 del libro de Daniel encontramos una confrontación entre un carnero, que es Irán, Irán contra un macho cabrío, que representa a Grecia, el versículo 21 de Daniel 8, el Espíritu Santo nos revela la identidad del macho cabrío. El macho cabrío es el rey de Grecia, bajo Alejandro el Magno. Entonces, Grecia no ha cambiado el nombre. Grecia no ha cambiado, Babilonia no ha cambiado el nombre, aunque sea y la zona de Irak. Tenemos también a Siria, que tampoco han cambiado el nombre. Tenemos también a Israel, que no ha cambiado jamás el nombre. El emperador Adriano, cuando los judíos fueron expulsados el año 70 después de Cristo, pues le cambiaron el nombre a la Palestina. Pero ese nombre no existe en la Biblia, ¿verdad? Y los palestinos tampoco jamás, nunca ha habido un pueblo llamado palestino. Cuando llegaron los judíos en el 48 a Israel, eran los árabes que habían sobrevivido durante muchos años y se habían juntado ahí, vivían una pobreza total. Y cuando ven que en el 48 Israel toma Jerusalén, los árabes, las naciones árabes, los aconsejan, váyanse a Gaza, quédense en Gaza y pónganse el nombre de palestinos. Pero la palabra palestinos no existe. Palestina es el nombre que le puso el emperador Adriano a Israel para cambiar y poder borrar del mapa la nación de Israel. Tenemos también a Egipto. Egipto tampoco ha cambiado su nombre.
con ese nombre aparece en la Biblia. Y veamos ahora en Ezequiel 38, finalmente, dos naciones más que van a formar parte de las últimas naciones en la invasión en contra de Israel, que es la Tercera Guerra Mundial. Y dice Ezequiel 38, versículos 5 y 6. Persia, que ya vimos que es Irán, Cus y Fut. Muy bien. ¿Qué naciones corresponden a Cus y a Fut? ¿Cómo podemos en la Biblia poder definir a las naciones que tenían otro nombre y que ya tienen otro nombre en el siglo XX-XXI? Muy bien, muy fácil. La Biblia siempre nos lleva a la zona geográfica. Por eso cuando dice aquí en Ezequiel 38, Gog en tierra de Magog, nos damos cuenta que todas estas naciones pertenecen a toda el área que se llamaba también la Anatolia o los Magogitas. Repito que son las que están al sur del sur de Mongolia, de Rusia, que incluye a Turquía, que incluye a Armenia, a Argelia, que incluye a Irak, Siria y todas estas naciones, forman parte de esta conglomeración de los magogitas de la Anatolia o la tierra de Magog. ¿Pero qué con Cus y Fut? Bueno, vayamos y descubramos quién es Cus y Fut en Génesis capítulo 10. Aquí encontramos en el capítulo 10 del Génesis la descendencia de los tres hijos de Noé, de Jafet, de Cam y de Sem. Y dice el versículo 6, los hijos de Cam, Cus. Ahí está Cus, el que aparece ahorita en Ezequiel 38. Misraim, Fut, ahí está Fut. Ahí está Cus y Fut. Muy bien. ¿De quiénes son descendientes Cus y Fut? De Cam. ¿Y quién es Cam? El que fundó el continente africano. Entonces, estas naciones, para que lo apuntes en tu Biblia, corresponden a la Sudán y Etiopía, naciones del norte de África, y que se encuentran paralelas al Mar Rojo y abajo de Egipto. Van a formar parte las naciones musulmanas del último gobierno mundial. Y tenemos finalmente a otras naciones con el nombre de Edom y Moab. Estos nombres, Edom y Moab, corresponden a Jordania, a la Jordania moderna. Ahora, muy bien, una vez que hemos visto estas naciones y el origen de estas naciones, vayamos ahora y veamos qué naciones de todas las que hemos mencionado van a formar parte de los últimos tiempos, y vamos a descubrir que no se encuentra Estados Unidos, ni tampoco se encuentra Rusia, ni Rusia tampoco se encuentra, y vamos a ver algunos posibles escenarios que pueden tomar forma antes de que regrese Jesucristo por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. En el Salmo 83 encontramos una lista de naciones árabes, y todas estas naciones árabes son principalmente 5. Si lo quieren apuntar, creo que todos se lo saben de memoria, que son Egipto, Siria, el Líbano, Irak y Jordania. Estas 5 naciones árabes rodean completamente a la nación de Israel. O sea, es el primer círculo que está alrededor de Israel, y son las 5 naciones que desde 1948 han intentado exterminar a la nación de Israel. Ya se les unió Irán, desde el 79, que Irán se convirtió en una república religiosa donde el gobierno es un adorno, y ahora Irán financia, sostiene a todos los grupos terroristas, a Hamas, a Hezbollah, a los Houthis de Yemen, a ISIS, a Al Qaeda y a los talibanes de Afganistán. Irán se ha convertido
en el centro principal de la maldad del mundo entero en los últimos años. Y el propósito de Irán es acabar, exterminar con un odio tremendo a la nación de Israel. De acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Vamos a entrar en otros detalles, pero bíblicamente va a haber tal vez un ataque ahorita. Ahorita con las elecciones se calmó todo. ¿Se acuerdan ustedes que antes de las elecciones, una semana todavía antes, Irán amenazó a Israel? Vamos a ver, van a ver lo que les vamos a hacer. Ahorita hay santa paz, qué coincidencia, ¿verdad? Ahorita ni China se pío, el único que hizo ahí borlote fue Erdogan en Turquía. Vamos, ya no quiero tener nada con Israel, ya renuncié, ya rompimos relaciones con Israel, etcétera, etcétera. Pero ahorita como que hay una paz aparente, donde nadie está esperando, o sea, nadie está haciendo nada, porque, hermanos, estos últimos días que quedan hasta el mes de enero van a ser los más peligrosos, tal vez, que hemos atravesado. Ahorita en la Casa Blanca no hay un presidente. El presidente que está se llama Joe Biden, es una persona ya grande, con problemas muy fuertes de senilidad mentales. Y su vicepresidenta, que si hubiera ganado el Partido Demócrata, hubiera tomado la presidencia ahora en enero. Entonces, ahora, el presidente Joe Biden y Jill, su esposa Jill, ahí se llama la esposa del presidente Biden, se pelearon con los Obama. Vean ustedes nomás el alacranero que hay. No cabe duda que el mal es autodestructivo, ¿verdad? Encontramos muchas veces en la Biblia y los ejércitos se mataron unos a otros. En el libro de los jueces, en el libro de Ezequiel, y vemos cómo Dios muchas veces manda que se confundan tanto los malos, ¿verdad? Que entre ellos se acaben matando. Eso va a pasar en el Armagedón. Unos ejércitos van a volver unos contra otros también. Pues ahora en la Casa Blanca descubren, ¿verdad? Los Biden, pues que Kamala que no quería que se quedara Biden, Joe Biden que no quiere terminar hasta enero como presidente, y pues Kamala quiere entrar ahorita en estos días últimos para hacer algo, tal vez provocar una guerra o algo. Entonces hay un conflicto tremendo ahorita en Estados Unidos, porque el presidente Biden no va a dejar que Kamala tome la presidencia porque ya perdió, pero si matan a Biden o si lo inyectan a Biden o si algo le sucede al presidente Biden, Kamala en estos días puede tomar el poder y, ¿verdad? Como hacemos en México, nos persinamos porque quién sabe cómo se ponga la situación. Porque esta mujer, ¿verdad? Viene con todo el odio que ella tiene, con lo que ha almacenado, el odio a los cristianos, el odio a la Biblia. Comenzó a predicar las últimas semanas antes de las elecciones y comenzó a decir, ¿verdad? Tantas tonterías. O sea, es un doble juego el que hacen los políticos, porque quieren quedar con todo el mundo y finalmente el que sirve a dos amos queda mal con uno y con el que se quedó se da cuenta con el que se quedó de que no le fue bien y acaba con todos. O sea, decimos en México, acaban como el perro de las dos tortas. Entonces, hay una posibilidad ahorita en Estados Unidos de aquí a enero que algo suceda. Y los enemigos de Estados Unidos, ¿quiénes son? Bueno, Rusia, Corea del Norte y la China principalmente. Entonces, si los enemigos de Estados Unidos intentan hacer algo, lo van a hacer cuando su enemigo se encuentra en su máximo punto de debilidad. Entonces, oremos de aquí a enero para que pueda Dios bendecir este país, porque cae Estados Unidos, como lo vamos a ver más adelante, y nos vamos a dar cuenta que puede explotar una bomba terrible, donde algo puede suceder muy grave, que cambie completamente la balanza de poder entre el hemisferio occidental y el hemisferio oriental en el mundo entero. Entonces, ¿qué escenarios hay? Aquí en el Salmo 83 parece que hay una guerra árabe que tiene que llevarse a cabo antes de la batalla de Ezequiel 38. Y vemos finalmente que, de acuerdo a la Biblia, el final imperio del anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, que pues no nos da tiempo, ¿verdad?, de verlos todos, rápidamente se los menciono.
de acuerdo a Daniel 2, 7 y 8, el último gobierno mundial, que ya enunciamos algunas naciones, van a ser naciones que desciendan del antiguo imperio romano, que representa la estatua de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 de Daniel? Una estatua grandísima, gigantesca, con la cabeza que es Babilonia, que es Irak, el pecho que es Irán, medo-persa, los persas, el vientre que es Grecia y las dos piernas que representan a Roma. Y los dedos de los pies, dice Daniel capítulo 2, que esos dedos de los pies representan la última forma de gobierno mundial antes de que Cristo establezca su reino mesiánico en el mundo. Entonces, estos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos que aparecen en Apocalipsis 11, 13 y 17 son las últimas 10 naciones, como lo explica Apocalipsis 17, que le van a entregar el poder al anticristo. En Daniel 7, cuando se junten estas 10 naciones, de una de ellas surge el anticristo. ¿Qué les quiero decir para que podamos aterrizar esto un poco más? No especulemos cuándo viene Cristo, ni especulemos que ya estamos en la tribulación o que estamos en la trompeta o que ya se abrían los sellos. Hermanos en Cristo, hasta que nosotros no oigamos que se reúnen 5 naciones de Europa y 5 naciones del Oriente o del Medio Oriente para formar un G10, una confederación del Mediterráneo, no podemos especular nada. Que el anticristo ya está acá, que el anticristo es Putin, etcétera, etcétera, porque hasta que no se junten estas 10 naciones. ¿Y por qué tienen que ser 5 del Oriente y 5 del Occidente? Porque los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, vemos nosotros que era una mezcla de hierro con barro, que representa la terminación del Imperio Romano. Las dos piernas de la estatua representan la división del Imperio Romano, que son las piernas de hierro. Y el Imperio Romano se divide en el occidente, que duró más o menos 500 años. Pero la región del Imperio Romano oriental duró casi 1500 años y terminó en Constantinopla, que es actualmente Estambul, en Turquía. Entonces, una pierna del Imperio Romano terminó en el oriente y la otra en el occidente, dándonos a entender que 5 naciones que dependían del Imperio Romano del oriente se van a juntar con 5 naciones del Imperio Romano que dependen del occidente para formar un G10. Cuando se forme este G10, se forma entonces el gobierno final del anticristo y nosotros ya no estamos aquí, ni en México, ni en Argentina, ni en ningún lado. Desaparecemos millones de seres humanos del mundo. El anticristo firma un tratado de paz. Y entonces, ¿qué tiene que pasar con Estados Unidos de Norteamérica? Porque no aparece en la Biblia. Muy bien. Hay 2 o 3 escenarios posibles que va a suceder con Estados Unidos. Número 1. Estados Unidos tiene ahorita una deuda de más de 33 trillones de dólares, impagable. 33 trillones de dólares, impagable la deuda. Esta deuda está haciendo que actualmente Estados Unidos esté fabricando dinero. Ahorita están las maquinarias en Estados Unidos produciendo dólares, pero al por mayor. ¿Qué sucede cuando un país entra a producir dinero? Pues produce una inflación impresionante. Entonces, pero ahora con el gobierno de Donald Trump, se juntó con un hombre llamado Musk, o Musk, como le llaman, ¿verdad? Elon Musk, que es el dueño de Tesla, el proyecto X, ustedes lo saben, etcétera, etcétera, de la robotización también. Y este hombre tiene más dinero que George Soros, tiene más dinero que Bill Gates. No hay nadie ahorita en el mundo más rico que Elon Musk. Este hombre lo acaba de nombrar Donald Trump como el administrador del presupuesto norteamericano. O sea, ahora se va a juntar Elon Musk
con otro hindú y van a checar el IRS, o sea, el Departamento de Hacienda de Estados Unidos, y pueden por un tiempo, con la intervención de Moscú y con el dinero que tiene, detener un poco que el dólar caiga. Porque el peligro más grande ahorita de Estados Unidos es que el dólar caiga como la moneda de reserva para comprar el petróleo. Y ahorita Rusia y China y Corea del Norte y los del BRICS, ustedes han oído hablar del BRICS, son naciones, ¿verdad?, con economías pues más o menos fuertes, tratando de sacar otra moneda para comprar el petróleo. Y si sale otra moneda para comprar el petróleo y el dólar ya no lo usan para comprar el petróleo, adiós Estados Unidos económicamente. Pasaría Estados Unidos a segundo o a tercer plano de supremacía política, militar y económica. Este es el primer escenario. El segundo escenario es que entre Rusia y Estados Unidos se destruyan el uno al otro. Ya sea que mande un misil Rusia, y acuérdense una cosa, cuando hablamos de la desaparición de una nación actualmente, con la guerra nuclear, no estamos hablando que si desaparece Estados Unidos, todo Estados Unidos vuela, no. Basta un solo misil que caiga en la ciudad de Washington, DC. Un solo misil que caiga en la Casa Blanca y en Washington, el gobierno de Estados Unidos desaparece. Un solo misil que Estados Unidos lance contra Moscú, adiós Rusia, adiós Putin para siempre. Entonces, aunque haya sobrevivientes, ¿verdad?, los gobiernos dejan de funcionar porque son los cuarteles generales donde está concentrado el poder. Esto es muy posible que pueda suceder. Y el tercer escenario se consideraba que por la inmoralidad tan grande que Estados Unidos ha vivido bajo la administración de Biden, pues hubiera un juicio muy grande de Dios, ya sea terremotos, que se desprendiera California, ¿verdad?, que vinieran, no sé, pero Dios podía devastar como devastó con el diluvio universal al mundo entero en los tiempos de Noé y de su familia. Entonces, tenemos nosotros que entender algo. Ahorita, Estados Unidos se le ha dado la última oportunidad con el presidente Trump. Tenemos que orar por Trump, por su familia, por todo. Acaba de nombrar a Marco Rubio, que es un senador cubano, secretario de Estado, y él es pero anticomunista. Les acaban de leer la cartilla a Cuba, a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua, para que le bajen 3 rayitas, y a México también lo acaban de amenazar. ¿De qué forma amenazaron a México? Bueno, hace algunos meses se llegó a la conclusión que los grupos terroristas que asolan una nación, un gobierno extranjero puede violar la soberanía, en este caso de México, y perseguirlos. Entonces se llegó a la conclusión en las Naciones Unidas que los grupos de los cárteles en Estados Unidos, en México, perdón, están considerados como grupos terroristas. Y al ser considerados como grupos terroristas, le da pie y le da luz verde a Estados Unidos para mandar drones o mandar un ejército, meterse a México sin el permiso de las autoridades mexicanas y comenzar a perseguir o tratar de destruir a los cárteles mexicanos de las drogas. Van a pasar muchas cosas en el mundo que todavía no sabemos cómo van a terminar. Pero lo único que sabemos es que ahorita se vuelve otra vez a levantar la Biblia, se van a bendecir las iglesias cristianas, tanto en Estados Unidos como las va a defender también en Latinoamérica el presidente Trump, también en Europa. Va a haber se va a acabar la mutilación de los niños con sus órganos sexuales, se va a acabar el movimiento LGTB, o por lo menos ya no van a desfilar encuerados como lo estaban haciendo, así encuerados enfrente de los niños. Todo eso va a comenzar a reducirse por la misericordia de Dios, hermanos en Cristo. Oremos cada uno de nosotros por nuestro país, oremos por Estados Unidos, oremos que podamos aprovechar este tiempo. Escúchenme muy bien, se acabó el tiempo, y este tiempo que nos da Dios
No sabemos cuánto tiempo. Es como un aire fresco que ha venido otra vez. Aquí en Estados Unidos, imaginen, la gente está, por fin ya esto y el otro, ya vamos a seguir levantando el Señor y campañas evangelísticas, estudios bíblicos, la Biblia se va a repartir ya en todos los hogares en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es como un respiro que la gente necesitaba, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y como estas oportunidades vienen una vez allá cada muchos años y no sabemos el mundo cómo va a desbordarse en una masacre tremenda con la tribulación, nosotros que somos hijos e hijas de Dios, aprovechemos el tiempo para hablarle a tu familia de Jesucristo. Para tú que te dices cristiano, tomes ya en serio en tu corazón a Dios, para que hables de día y de noche al elevadorista, a la que vende tamales, a la que vende elotes, al arquitecto en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico. Hablemos, demos testimonio del amor de Dios en la cruz de su Hijo Jesucristo. Que Jesucristo fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días, y que no hay ningún otro Mesías fuera de Jesucristo. Los problemas del ser humano van mucho, mucho más allá de la capacidad que tenemos, nuestra finitud intelectual y nuestro poco conocimiento comparado con el de Dios para resolver problemas que van más allá de nuestra capacidad como humanos para resolverlos. Por eso Trump no va a resolver los problemas del mundo. Nunca habrá un hombre que resuelva los problemas del mundo hasta que venga Jesucristo. Son problemas temporales que vamos a tratar de luchar por ellos, como verdad, detener el asesinato de niños a través del aborto y poder contribuir nosotros con nuestras oraciones y con nuestro testimonio de vida antes de que venga el Jesucristo.